Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El domingo pasado Jesús nos indicaba que la mies es mucha y los obreros son pocos y envió a 72 delante de él. Hoy en el Evangelio de Lucas nos muestra el encuentro que tuvo Jesús con un maestro de la ley que le pregunta cómo o qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. La pregunta al maestro de la ley en aquel contexto de la época de Jesús era pertinente porque había más de 600 normas que un buen judío debía de cumplir. Ante esa maraña de normas, ¿cuál era la más importante? ¿Qué hacer? ¿Cuál priorizar? Jesús le devuelve la pregunta y contesta, pues amarás a Dios, las cosas y al prójimo. El amor es lo más importante. Pero el amor a los demás, ¿quiénes son? Jesús le plantea una parábola, la del buen samaritano. Y lo relata cómo un hombre cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Pasó un sacerdote, un levita, nadie se interesó por él, solamente un samaritano que lo acogió, lo vendó las heridas, lo llevó a la posada y encargó al posadero que lo cuidara y le daría el gasto que tuviera cuando volviera si hubiera sido más de lo que le dio. Haz tú lo mismo. Mucha es la tarea, mucha es la mies ante el hombre caído. Ese hombre caído somos las personas, somos nosotros, cada uno de nosotros. Y también el ser humano en nuestra sociedad. ¿Cuántos bandidos hay que maltratan al ser humano? ¿Cuántas situaciones vemos que dejan malheridos en la situación económica, en tantas pobrezas nuevas que van apareciendo en la sociedad? Soledad, falta de cariño, rupturas familiares, falta de sentido, un lío en las comunicaciones sociales o televisiones o radios. ¿Cuál es la verdad? ¿Con quién dirigirse o tener como ejemplo?
ideologías que se imponen y que dejan maltrechos la conciencia, la mentalidad, enfrentamientos, odios. Hoy vemos que el ser humano en nuestra sociedad está maltrecho, está malherido. Incluso vemos que las redes sociales son tantas cosas que parecía que daban vida, apagan el ánimo, la esperanza, la ilusión, el sentido de la vida, de la responsabilidad, del bien común. Hay como una realidad que nos hace ver que el ser humano hoy también está maltrecho y malherido. Incluso hay mucha gente que lo ve y pasa de largo. Podemos ser nosotros todos. El individualismo, la apatía, la indiferencia, el no complicarnos la vida. Jesús nos muestra, Él es ese buen samaritano, que ve a la humanidad caída. Necesita levantarse, alguien que se acerca a Él. Solamente Dios conoce las verdaderas heridas del ser humano, solamente Dios. Y Jesús es el Dios visible que ha manifestado esa compasión, esa misericordia, esa ternura de Dios para con nosotros. Ahí es donde entonces Jesús nos muestra, lo lleva a la posada. Pensemos que la posada por un momento somos nosotros, o es nuestra parroquia, o es la iglesia, que nos hace ver y nos trae a esas personas necesitadas de la vida, maltrechas de la vida, con heridas de la vida. ¿Cómo cuidarlas? ¿Qué tenemos que hacer? Es el Señor el que tiene que mover nuestros corazones. Como dice la primera lectura del Deuteronomio, escucha al Señor, vuélvete hacia Él. También nosotros necesitamos escuchar de verdad de corazón al Señor, dejarnos transformar, dejarnos motivar, dejar que nos toque el corazón los demás, las realidades, y ahí organizar nuestras vidas o incluso la pastoral en función de esas heridas y necesidades del hombre de hoy, para que en nuestra posada encuentren el cobijo, la ayuda, el consuelo, el ánimo, la esperanza, que el mundo, que la realidad no les da. Para ello, de nuevo es Jesús el que tenemos que acoger. Él es el que nos puede dar esa vida, el que puede abrir nuestros corazones y nuestros ojos para que sintamos compasión, misericordia por los demás y dejemos que entonces Él nos mueva a llevar esa vida a los demás. Haz tú lo mismo. Es la enseñanza de hoy. Ante esa tarea tan inmensa que nos desborda a nosotros, podemos hacer nuestro granito de arena acogiendo esa misericordia, ese amor del Señor, ese ver las necesidades de los demás, para que con su gracia y con su ayuda nos mueva también nosotros a tender la mano y ayudar a los demás. ¿Para qué? Para que tengan vida. Camino de Jericó, iba un hombre de camino, lo asaltaron y quedó maltratado y malherido. Camino de Jericó, tú vete a saber quién es y por qué lo habrán herido. Comentaban los prudentes prosiguiendo su camino. Camino de Jericó.